El gran castor marrón tuvo que anunciar algo muy importante. Él nadaba por medio del estanque y chapoteó su cola sobre el agua 3 veces. ¡Splash, splash, splash! ¡Castores, castores, castores! Todos los castores oyen la señal y se apresuran por todas partes hacia el gran castor marrón, formando la colonia donde ellos saben que será una reunión. ¿Qué supone que debemos hacer?, preguntó un pequeño castor de dientes afilados. Es algo referente a la gente del Nuevo Coto, dijo uno de los castores gemelos. Yo creo que lo sé, le dijo el otro, porque el gran castor marrón estaba nadando por debajo del estanque, esta mañana en esa dirección. Por todas partes del estanque, los castores nadaban rápidamente hacia el lugar de la reunión. El gran castor marrón estaba sentado sobre un leño, mirando solemnemente, de tal forma que parecía un sabio castor. Él conocía tanto sobre el bosque y el estanque. Además, todos los animales y aves eran sus amigos. Golpea 2 veces sus patas delanteras para ordenar silencio. Los 15 castores que formaban el círculo alrededor de él permanecen muy quietos. Pequeños y grandes castores, dijo él, tengo que deciros algo muy importante. Abajo en el estanque, en el claro, cerca del lago, 4 humanos están construyendo un refugio. Hay 2 pequeños y 2 grandes, y sé que vais a estar muy contentos de oírlos, pues parece que son muy amigables. El muchacho me miró y me señaló entre los otros. Todos ellos miraron, y cuando chapoteé mi cola, parecieron muy animados. De regreso hacia el lago, me encontré con la ardilla, que me dio más noticias. Me dijo que se llamaban Familia Jones y que serían nuestros amigos, desde los pequeños castores hasta los grandes castores. Os llamé para esta reunión para que le demos nombres. Todos los amigos del bosque deben tener un nombre, como sabéis. ¿Nombres? ¿Cómo lo haremos?, preguntó el castor de dientes más largos. Nosotros nunca los hemos visto, y antes de darles nombre, tendremos que verlos. Bien, dijo el gran castor marrón, por eso nosotros vamos a bajar al estanque esta tarde para dar una mirada a la familia Jones. Había una gran admiración entre los castores, mientras ellos se preparaban para nadar hacia el sitio donde los Jones habían construido su refugio de verano. A la primera llamada, los castores llegaron y rápidamente se dispusieron al lado de la orilla. Estaba papá Jones, quien finalmente dijo: «Mirad, niños, mirad, mamá, creo que tenemos compañía. No te vuelvas demasiado rápido, los espantaremos». Todos los Jones se volvieron y vieron a los castores. Estaban realmente impresionados. «¿No te dije que tendríamos muchos amigos en el bosque?», dijo mamá. «Creo que tenemos una represa de arriba del estanque, una colonia de castores», dijo papá Jones. Los castores miraban cuidadosamente. Cada castor observaba a los humanos para ver si ellos podrían darles un nombre que los describiera apropiadamente. La muchacha bajó hacia la orilla del estanque y se quitaba los zapatos. Los castores, cautelosos, se escondieron en una pequeña hondonada y la muchacha empezó a chapotear. El muchacho, mamá y papá paseaban despacio por la orilla observando cómo nadaban los castores. «Creo que están tratando de ver si somos amigables», dijo el muchacho. «Voy a tomar uno de estos pequeños, pero no sé si lo descubriré», dijo papá. Justo entonces un fuerte palmetazo del gran castor marrón señaló a los otros castores a la vuelta. Arriba del estanque volvieron para reunirse,
para decidir los nombres de los humanos. Con gran sabiduría el gran castor marrón dijo: Castores, el padre nos vio antes que nosotros realmente hubiéramos vuelto al recodo del estanque. Creo que lo llamaremos Ojo de Halcón. Oh, es un nombre espléndido, dijeron todos los castores. Los gemelos empezaron a charlar. ¿Visteis el colorido tan brillante de la ropa de la madre? Eran realmente bonitos. La llamaremos arcoíris. Bien por nosotros, gemelos, dijeron todos los castores. Ese es el nombre. La llamaremos arcoíris. Yo era el castor que más cerca estaba de la muchacha cuando vino al agua. Y sabes, ella hizo tanto chapoteo que formaba unas burbujas enormes, dijo el castor de la colita más corta. ¿Y si la llamamos burbuja? Nos gusta mucho, dijo cada uno de los castores. Es un buen nombre para ella. El gran castor marrón dijo: ¿Y el muchacho? ¿Viste el color de su pelo? Vamos a llamarle Rusty, que significa pelirrojo. Bien, estos son los nombres que les hemos dado, dijeron todos los castores a una, palmeando sus colas con satisfacción. Así los llamaremos, y todos juntos seremos buenos amigos. Y así fue como una colonia de castores llamó a sus 4 nuevos amigos.